Buen día, muchachos. En nuestro último tema vamos a ver las aplicaciones tecnológicas que ha tenido la inducción electromagnética en el desarrollo de nuestra tecnología. Muy bien, recordemos que fue Michael Faraday quien estableció que a través de un campo magnético variable se podía producir una corriente eléctrica. Recordará usted el experimento. También debemos de tener en cuenta nuestra regla de la mano derecha. Muy bien, el primer dispositivo consistía en una barra de un material ferromagnético a la cual se le enrollaba o se le embobinaba un conductor y a través de este se hacía pasar una corriente eléctrica. ¿Recuerda lo que obteníamos? Obteníamos un electroimán. Los electroimanes más comúnmente conocidos están en las grúas de las chatarreras, las cuales funcionan para poder atraer el metal y moverlo. El otro dispositivo muy comúnmente conocido son los timbres eléctricos, que contienen también un electroimán. ¿Ha escuchado alguna vez, si usted tiene una lavadora automática, un zumbido al momento de poner el agua? Bueno, esto se debe a que tiene una válvula que funciona con un imán. Ese imán activa una compuerta que deja pasar o no deja pasar el agua. A ese tipo de válvulas les llamamos válvulas solenoides y sí, también contienen un electroimán. Recordará también cuando iba a la escuela este dispositivo que se encontraba en la puerta. Bueno, pues esto es un electroimán que se activa o se desactiva para poder dejar pasar a la gente. El siguiente dispositivo, usted también ya lo conoce. Recordará esta figura. A partir de movimiento mecánico podíamos obtener una corriente eléctrica con el uso de un generador. Muy bien, pero los generadores actuales son un poco más sofisticados. Estos constan de las siguientes partes. La parte que va a girar como las hélices, a esa le llamamos turbina, y me va a hacer girar a las bobinas que se van a encontrar rodando, se van a encontrar rotando. A esa parte le llamamos rotor. Por otro lado, quien produce el campo magnético puede ser unos imanes permanentes o bien puede ser algún electroimán que se encuentra fijo. A esa parte le llamamos estator. ¿Por qué? Porque son los imanes los que están estáticos. Tenemos también los colectores de electricidad que van a rozar contra las escobillas o los anillos de rozamiento. Todo esto lo encerramos en una sola jaula que le llamamos carcasa. Fue Nikola Tesla quien se encargó de desarrollar los primeros generadores de corriente alterna. Nuestro tercer dispositivo, vamos a hacer uso de la regla de la mano derecha. Recuerda este dispositivo en donde una bobina se ponía a girar y generaba electricidad. Ok, vamos ahora al revés. Vamos a suministrar electricidad a esa bobina. Si le metemos electricidad de acuerdo a la regla de la mano derecha, cuando bajo un campo magnético que circula en este caso en este sentido, se pone a circular una corriente eléctrica, vamos a obtener una fuerza en este sentido. Del otro lado, la corriente va a circular en ese sentido y vamos a obtener como resultado una corriente una fuerza que se manifiesta en este sentido. Ambas fuerzas me van a generar un movimiento rotatorio. Entonces son aparatos que a partir de electricidad producen movimiento. ¿Sabrá cuáles son? Sí, son los motores, los que nosotros conocemos en figuras como esto. ¿Sabe usted quién se encargó de hacer el desarrollo de los motores de corriente alterna? Nikola Tesla otra vez. Muy bien. Ahora vamos a imaginarnos un aro metálico de un elemento ferromagnético al cual nosotros le enrollamos, embobinamos de un lado y le hacemos circular una corriente. Obtendremos temporalmente una corriente que circula y nos genera este campo magnético. Quiere decir que tendremos bien definido un norte y un sur. Si a partir de electricidad producimos un campo magnético, podemos posteriormente a partir de un campo magnético producir electricidad. Bueno, entonces para eso enrollo o embobino el otro lado. Y nosotros esperaríamos con el campo magnético que circuló en este sentido obtener una corriente en este otro. Pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque nosotros necesitamos primero un campo magnético variable. Necesitamos que cambie de polaridad constantemente la corriente, lo cual nos va a generar que la corriente cambie también de sentido constantemente, y con esto vamos a hacer que el campo magnético cambie de polaridad. Ahora sí tenemos un campo magnético variable, entonces nosotros necesitamos usar una corriente alterna. Ahora sí, con la corriente alterna me va a producir todos estos efectos y yo voy a poder obtener otra corriente alterna del otro lado, solo que es
un poquito especial. Fíjese bien, depende del número de vueltas que yo le dé a la parte que estoy alimentando y del número de vueltas que dé a la parte que estoy sacando el voltaje. Depende del voltaje que alimente y yo voy a obtener un voltaje de salida. Si conservo esta relación, resulta que yo puedo controlar el voltaje de salida. Voy a transformar el voltaje de entrada en otro distinto, sea más chico o sea más grande. Voy a transformar el voltaje. A ese tipo de aparatos les llamamos transformadores. ¿En dónde habrá visto usted transformadores? Quizás en la calle, en los postes pegados. Estos transformadores nos facilitan que la corriente que viene de muy lejos, desde la central eléctrica, llega a una pequeña tensión de 13.500 volts. Bueno, estos aparatos nos facilitan la vida convirtiendo ese voltaje en unos amigables 120 volts, que son los que utilizamos en la casa. Quizás en otros aparatos electrónicos conozca los transformadores en alguna de otras estas figuras. La idea de producir electricidad en una parte lejos de la ciudad, con un voltaje muy alto para poderlo llevar hasta la ciudad y aprovecharlo con el uso de transformadores, ¿se imagina de quién es? Nuevamente, Nikola Tesla. Existió una guerra muy fuerte entre el uso de la corriente alterna y la corriente directa. Por un lado, la corriente directa era producida por Thomas Alva Edison. Tenía centrales prácticamente, digamos, en cada una de las colonias. Del lado de la corriente alterna, centralizando toda la producción de la electricidad en una sola parte, tenemos a Nikola Tesla. Por el lado de la corriente directa, tenía algunos inconvenientes, tenía altos costos de producción porque se tenía que poner una central prácticamente en cada colonia, tenía poca longitud de alcance, lo que generaba un alto costo de consumidor y además prácticamente cualquier aplicación o cualquier uso sobre ese tipo de corriente corría bajo una patente de Edison. Del otro lado, al centralizar todo en una sola parte, se tenían bajos costos de producción, se tenía una gran longitud de alcance, ya que se generaba electricidad a un alto voltaje y después se transformaba, lo que generaba un bajo costo al consumidor, y las aplicaciones no estaban sujetas a la patente de una sola persona. Otros dispositivos que utilizamos cotidianamente que no tienen que ver con la inducción, pero sí tienen que ver con el tema, son, por ejemplo, cuando usted quiere convertir la energía eléctrica que viene en forma alterna, la corriente alterna en corriente directa, nosotros utilizamos una trampa de electrones que nos dejan pasar solamente en un sentido. A eso les llamamos rectificadores. Quizás los reconozcan en algún dispositivo eléctrico con figuritas como esta. Por otro lado, cuando nosotros tenemos corriente directa y la queremos almacenar, entonces hacemos uso de los acumuladores, sí, como los de los carros. O bien podemos hacer uso de la corriente estática, de la electricidad estática, y usamos capacitores. Quizás los reconozca también en aparatos electrónicos con alguna de estas figuras. ¿Dónde podemos utilizar esto? Pues bien, por ejemplo, vamos a pensar que usted quiere cargar su celular. Sabemos que tenemos una corriente de 120 volts en la casa, pero nosotros necesitamos alimentar 5 volts de corriente directa a la pila. Bueno, entonces quiere decir que esos 120 volts de corriente alterna, primero tenemos que bajarles el voltaje. Se lo bajamos con un transformador, se lo bajamos hasta 5 volts, pero aún de corriente alterna. Yo necesito entonces ahora convertir esa corriente alterna en corriente directa. Hago uso de un rectificador y ahora sí tengo 5 volts, pero de corriente directa. Y esos los voy a almacenar en algún dispositivo como un capacitor o bien en un acumulador, que en este caso es la batería de su celular. Concluido el tema, no me queda más que agradecerles su atención, muchachos.